Dios les bendiga, mis hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Albeiro Valencia Vargas, creyendo poderosamente que el Señor trae una palabra para tu vida. Te invito a que dispongas tu mente, tu corazón, porque seguro estoy de que Dios te va a hablar hoy. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Si estás acompañado, toma la mano de la persona que está a tu lado y oremos juntos al Señor. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Creo en tu presencia, Espíritu Santo. Creo que hoy has venido a visitar mi vida y a transformarme. Señor, inúndame con tu poder, inúndame con tu amor, Señor. Tócame en esta hora. Glorifícate en mi vida, glorifícate en mi corazón. Estamos a tu disposición. Quita, Dios mío, toda distracción. Hoy someto mi carne al Espíritu, Señor, porque la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Abro mi corazón para ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Yo recuerdo cuando estaba estudiando mi bachillerato, o sea, no hace mucho, y recuerdo que un día llegó el psicólogo y nos hizo una prueba. Entonces puso una hoja en cada pupitre y nos dijo, van a leer y diligenciar este formato. Yo recuerdo que el formato decía algo así como, lean atentamente esto, no vayan a escribir y responda las preguntas de acuerdo a su apreciación personal. Entonces las preguntas eran preguntas básicas como qué te gusta del colegio, qué cosas no te gustan, cuál es tu materia preferida, cosas como tu nombre, en qué barrio vives, todo eso. Y el psicólogo hacía la presión y decían, ya muchachos, necesito llevarme las hojas, ya, terminen rápido. Y la gente un poco demorada respondiendo las preguntas y todo esto. A lo último el psicólogo recoge todas las hojas y le dice a los muchachos, ¿ustedes leyeron bien? Y todos, sí, claro. ¿Respondieron bien? Sí, claro. ¿Y por qué escribieron? Y todos nos quedamos así como, no. Y él aclara y dice, ¿no leyeron que al principio decía que no había que escribir? Muchas veces no nos damos cuenta de los detalles. A veces las cosas pequeñas no le damos la atención que Dios desea que nosotros le demos. Yo he aprendido que en las pequeñas cosas se pueden ver las cosas grandes. Mi padre me enseñó un dicho que decía que en el desayuno muchas veces se podía ver qué iba a ser el almuerzo. Y esto es un dicho común que tiene mucho de realidad. En las cosas pequeñas se ven muchas veces las cosas grandes. Yo me encuentro con gente que dice, si yo me ganase el baloto, le regalaría tanto y le regalaría tanto. Pero son personas que no son capaces de invitarle un refresco, una gaseosa a otra persona. Entonces, en lo poco se ve lo mucho, y esto es un criterio bastante bíblico. Amén. Hoy quiero tratar con ustedes el tema, los pecados que no tomamos en cuenta. Amén. Ok. Y es increíble que a veces adoptamos una posición donde tenemos una especie de clasificación del pecado. Entonces nos escandalizamos con los pecados más grandes, ¿cierto? Cuando vos dices tal persona robó, tal persona cayó en adulterio, cayó en fornicación, tal persona consumió, se inyectó droga y decimos, uy, terrible, qué pecado tan grave, ¿cierto? Hay una ilustración clásica que habla del pecado y dice que el pecado es como cuando tú tiras una piedra grande al agua, a un tanque como tal, y tiras una piedra pequeña. Al final las dos piedras quedan en el fondo y es lo mismo. La diferencia ¿cuál es? Que una hace escándalo, la grande chapotea, tira agua, la pequeña no, pero igual es la misma cosa. Las dos cosas son pecado. Y tenemos a veces una mente religiosa y queremos clasificar el pecado de acuerdo a lo que a nosotros nos parece mejor y peor. Pero la verdad es que para Dios las cosas o son pecado o no son pecado. Y punto. No hay un término medio. Eso no existe, ¿sí? Tal vez tú creciste con un criterio, por ejemplo, que hablaban de el infierno, el cielo y un purgatorio como un punto central. Déjame decirte que eso es antibíblico, eso no existe. En ninguna parte de la Biblia habla de un punto medio, al igual que el pecado. O las cosas son pecado o no son pecado y punto. No hay términos medios. Pero ¿cuál es el tema acá? Que hay cosas que nosotros no tomamos como pecado. Isaías 5:20. Vamos a leer bajo la guía del Espíritu Santo. Y dice, ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Cuando dice ay, ese ay es condenación, es castigo. Dice ay, es como si dijera algo así como hay castigo para la persona que le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Que nosotros tenemos que empezar a entender qué es el pecado según la Biblia, ¿cierto? No según el criterio personal, qué me parece pecado y qué no me parece pecado. Porque a veces estos criterios son los que han generado división entre el pueblo cristiano, entre las iglesias, porque algunos dicen que tal cosa sí, otros dicen que tal cosa no, pero la verdad es que tú tienes que sentarte y leer la Biblia y poder entender qué es pecado y qué no es pecado. Sencillo, la Biblia te va a decir qué cosas sí, qué cosas no, esto es muy sencillo. Ahora, vamos a tomar algo en cuenta. Vuelvo a lo mismo que con lo que inicié. Hay cosas que tomamos como pecado y hay cosas que no tomamos como pecado. Y eso es un grave error. Por ejemplo, usted dejaría entrar a su casa a una persona que sabe usted que ha sido asesino o que ha sido ladrón o que ha sido violador. Yo creo que usted diría, no, yo eso no lo dejo entrar en mi casa, ¿cierto? Pero ¿dejaría usted entrar a una persona que es orgullosa? Dice, sí, eso no es ningún problema, eso no es pecado. Pero déjeme decirle algo, hermano. Las dos condiciones son condiciones de pecado. Esto es una pequeña ilustración para que entiendas que nosotros tenemos una clasificación mental del pecado. Por eso tú vas muchas veces a la presencia de Dios y ni siquiera te rindes, ni siquiera declaras tu pecado porque ni siquiera lo estás tomando en cuenta como un pecado. Yo hice un pequeño listado el cual quiero mostrarte acerca de aquellas cosas o pecados que cometemos y no nos damos cuenta, ¿sí? Y ni siquiera le pedimos perdón a Dios por estas cosas porque ni siquiera las tomamos en cuenta como pecado. No la usamos como filtro en nuestro vínculo social, no la usamos como filtro en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida. Pero realmente son cosas que a Dios no le agradan. Amén. Ok, quiero que estés atento a este pequeño listado, aunque hay mucho más. Ok, vamos a ver. Primero que puse, mentiras piadosas. No lo tomamos en cuenta, pensamos que son cositas, son mentiritas, cositas sencillitas. Pero una mentira grotesca y una mentira pequeña, más conocida en la jerga común como una mentira piadosa, son igual de malas. Son cosas realmente desagradables a los ojos de Dios. Es mentira y punto. Amén. El segundo que puse fue la gritería, por ejemplo. Esto es algo que no lo tomamos en cuenta. Incluso hay culturas que se acostumbran a hablar de pronto golpeado. Nuestra cultura santanderiana tiene eso. Hablamos un poco golpeado y a veces la gente piensa que estamos siendo agresivos, pero dentro de nosotros no lo tomamos en cuenta como pecado porque es parte de nuestra cultura. Pero la Biblia dice que no es la manera correcta de hablar. Amén. El mal genio, por ejemplo, no lo tomamos como pecado. Creemos que una persona que anda todo el tiempo así siendo su mal carácter, expresándose fuerte, así como con el rostro así engreído, y creemos que eso está bien, pero eso también son cosas que a Dios le desagradan, cosas que son pecado. La tacañería, por ejemplo, pensamos que eso no es pecado, que es simplemente una persona que no le gusta dar, pero esto es totalmente contradictorio con lo que la Biblia dice. Cuando una persona es atenida, es aferrada, simplemente es porque su corazón está allí, amante del dinero o de sus posesiones. Entonces ese es como el trasfondo de una persona que es tacaña. Otra cosa que vemos es la ociosidad, ¿sí? Esa falta de actividad, esa falta de fruto, esa falta de desarrollo en una persona. Eso también es pecado. Los ojos altivos, por ejemplo, hay personas que miran a los demás como por debajo del hombro y todo este tema, eso también es desagradable. Incluso Proverbios 6 dice que eso es algo que a Dios aborrece. La omisión, ¿qué es la omisión? Dice la palabra de Dios que es el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Son pecados de omisión. Cuando tienes la oportunidad de ayudar, de hacer y no lo haces, eso es pecado. La gula es otra cosa que no lo tomamos como pecado. A mí me da risa, abro comillas, me da risa de mucha gente que entra en ayuno y a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche terminan su ayuno y caen en gula, hermano. Se quieren comer hasta las ollas. Eso es pecado, hermano.
El cuerpo tiene una medida, una capacidad, pero a veces la rompemos, comemos hasta donde más no podemos y estamos saciados, pero queremos comer más y no lo tomamos como pecado, pero eso es pecado porque dañas el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Los comentarios en doble sentido, los chistes de doble sentido, a pesar de que no llevan a veces groserías como tal o palabras vulgares, creemos que está bien, pero la verdad es que ese tipo de charlas de doble sentido a Dios no le agrada. La Biblia dice que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Amén. La incitación a el mal, eso también es algo que Dios aborrece cuando las personas de pronto no hacen ciertas cosas, pero incitan a otras personas a hacerlo. Una ilustración muy básica de esto, no sé, cuando de pronto tú estabas en el colegio, como me pasó a mí, o en la universidad, que de pronto había una riña entre dos personas y la gente, en lugar de decir, no, venga, no peleen, sepárense, tranquilos, tengan paz, decía, no, métale el primero, péguele, no se deje. Eso es pecado, eso es cuando incitas a las personas a hacer el mal. Tú no lo haces, pero incitas a los demás. Lo mismo que te explicaba hace poco, en Proverbios 6 también dice que Dios aborrece el que hace que peleen entre hermanos. Eso también es desagradable a los ojos de Dios. El clasismo, aquellas personas que tienen una posición económica, entonces los que no están a su nivel, entonces lo miran por debajo, y eso se ve incluso aún en las iglesias. Hermanos que no se juntan con otros porque no tienen su mismo nivel económico y simplemente no lo dicen porque saben que se ve mal, pero ahí está el pecado, hermano. Discriminamos las personas porque no tienen cierto carro, porque no tienen ciertos atuendos. Hay gente que dice, voy a invitar a alguien a una reunión, una fiesta, y dice, no, pero no viste bien, mejor no lo invitemos. Y eso se llama clasismo y también es pecado delante de los ojos de Dios. El racismo, por ejemplo, aunque poco se ve en este tiempo, pero es algo que para Dios es totalmente desagradable. Hay gente que discrimina a alguien porque no tiene su mismo color de piel, porque no tiene su misma cultura, y eso es desagradable a los ojos de Dios. Amén. Mis hermanos, quiero decirles que hay muchas otras cosas más. Hice un listado práctico, pero en realidad hay muchísimas otras cosas más que se añaden a esto, que son pecados que de pronto la gente no toma en cuenta. Usted no ve a la gente diciendo, uy, ese tipo es tremendo altivo de ojos. Ese tipo de comentarios pocos se escuchan, ¿sí? O que de pronto usted diga, uy, este tipo es tremendamente gritón. No lo tomamos en cuenta, ¿sí? O por ejemplo, cuando decimos, este tipo es muy comelón, muy glotón, un pecador. No tomamos eso en cuenta ni siquiera. ¿Por qué? Porque no nos parece pecado, porque no está entre el marco del pecado show, del pecado, de aquel pecado que es escandaloso. Amén. No lo tomamos en cuenta porque en nuestro filtro mental o en nuestro corazón no lo vemos como algo grave, no lo vemos como algo dañino o destructivo, pero déjeme decirle que ante los ojos de Dios todas estas cosas son pecado, y eso ya es suficiente para que tú tomes una decisión de cambio. Mire lo que son, por ejemplo, las mentiras piadosas. Voy a dar una ilustración para que usted se dé cuenta. Con esto arrancamos y con esto quiero cerrar esa parte de los pecados. Por ejemplo, tú llegas tarde al trabajo, ¿sí? Y te preguntan por qué llegaste tarde. Resulta que en realidad te quedaste dormido y saliste tarde, pero no quieres quedar mal, te da pena, te da vergüenza. Entonces se te ocurre y dices, no, es que me cogí un trancón. ¿No? La más fácil, ¿cierto? Va una mentira ahí, me cogí un trancón, ok. Y llega un compañero tuyo y te pregunta, ¿dónde fue el trancón? Entonces tú le das una ubicación, fue en tal lado, segunda mentira, ¿cierto que sí? Y dice, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Hubo un choque, un accidente o qué pasó? Entonces tú dices, sí, hubo como un choque, tercera mentira. ¿Y quiénes se estrellaron? ¿Motos o carros? No, fueron 2 motos. Cuarta mentira. Y otro le pregunta, ¿y qué? ¿Y era alguien conocido tuyo? ¿Lo miraste? ¿Te diste cuenta? No me di cuenta si eran conocidos o no. Quinta mentira. Y de pronto te pregunta, ¿y ya había llegado una ambulancia? No vi que hubiera llegado una ambulancia. Sexta mentira. Y de pronto te pregunta, ¿y viste si eran hombres o eran mujeres? No, si eran como 2 hombres. Séptima mentira. Y mira cómo una mentirita piadosa que fue decir un trancón, ya lo hizo decir 8 mentiras. Y sin contar si más tarde le preguntan por el mismo tema y otra vez y otra vez y otra vez. Y se vuelve una bola de nieve, una serie de mentiras, hermano, terribles. Y ya la mentira piadosa se convierte en una mentira grande y ya tienes que tomar una posición y ya tienes que quedarte en esa posición.
Eso es el pecado, hermano. Esos son los pecados que muchas veces no tomamos en cuenta. Son pecados pequeños, pero son destructivos. Amén. Ahora, siendo consciente de esto, yo te quiero invitar a que tú examines tu vida y mires qué pecados hay en tu vida que son malos, que son destructivos, que no son pecados quizás escandalosos, pero son pecados que te están robando la presencia de Dios, que te están robando la unción, que te están robando la paz, que te están robando la fe y la seguridad que necesitas tener en tu vida. Es importante, hermano, que tú te desintoxiques de todos estos pecados, que son pequeños, como dice la Biblia, que son zorras pequeñas que dañan los grandes cultivos, hermano, y que empieces a sacar eso de tu vida. Lo primero es que tienes que ubicar estas cosas. Ahora, cuando vamos a la luz de la palabra, me encanta lo que dice Salmos. Mire lo que dice el Salmo 19, 12. Vamos a leerlo bajo la guía y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice: ¿Quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. En la versión Reina Valera dice así, pero en el lenguaje actual me gusta también porque dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, de los pecados que cometo sin darme cuenta. ¿Te das cuenta, hermano? David, un hombre conforme al corazón de Dios, era consciente que habían pecados en su vida que no los notaba, que podían pasarse. Él ya tenía una conciencia. Cuando leemos los proverbios, dice: estad quieto y meditad en vuestro corazón. Dice, la Biblia nos manda a examinarnos también, a mirar qué cosas están mal en nuestra vida y a pedir perdón por estas cosas, hermano. A tener una conciencia de esas fallas de pronto pequeñas, pero que sabemos que están ahí. Hermano, nosotros muchas veces ofendemos sin darnos cuenta, hermano. A mí me ha pasado que, por ejemplo, a veces voy por ahí por la calle o estoy en algún sitio y alguien me saluda y yo no me he dado cuenta. Y después mi esposa me dice: oye, te saludaron y no respondiste. Y yo quedo como: ¿cómo, mami? No me di cuenta. Y la verdad no me di cuenta. Y ella me corrige y yo en algunas ocasiones he podido arreglar esto. Yo me devuelvo, busco a la persona y te digo: hola, discúlpame, no te escuché. Pero en otras ocasiones no he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, a los ojos de la otra persona, yo de pronto fui orgulloso, fui altivo, no le respondí el saludo y queda uno muy mal. Pero en realidad no fue la intención de mi corazón, pero realmente ofendí a otra persona. A veces tenemos actitudes, a veces tenemos cosas, a veces usamos una forma de hablar que ofende a otras personas y no nos damos cuenta. Es importante corregirnos, hermano, ir a esos pecados pequeños, ocultos, a esas cosas y entender que eso es pecado, que eso está mal, hermano. Amén. Por eso te invito, mi hermano, a que tú empieces a hacer una retroinspección en tu vida y empieces a mirar qué cosas hay en ti que son pecado, qué cosas hay en ti que a Dios no le agradan, y empieces a tomarlo en cuenta como si fuese un pecado de robar, de matar o hacer cosas peores. Porque cuando tienes esa conciencia, vas a los pies de Dios y dices: Señor, perdóname por todas estas mis fallas. Amén, hermano. Por eso la Biblia dice: camina delante de Dios y sé perfecto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hacer oración hoy y vamos a pedirle a Dios que nos muestre aquellas cosas en las que estamos fallando, en las que estamos pecando y no nos damos cuenta. Te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y si puedes levantar tus manos al cielo en una señal de humillación delante de Dios, de dependencia de Dios, hazlo y dile: Señor, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, yo hoy recibo tu presencia. Te pido que abras mis ojos espirituales y ese entendimiento a mi corazón para poder captar, para poder entender las cosas en las que estoy pecando y quizás ni siquiera me he dado cuenta. Espíritu Santo, convénceme de pecado. Muéstrame lo que estoy haciendo mal, pues deseo, como dice tu palabra, caminar delante de ti y ser perfecto. Ayúdame, Señor, y líbrame, Dios. Perdóname por justificar mis errores, mis fallas, porque tu palabra hoy me ha dicho que hay castigo para aquellos que llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Señor, abre mi entendimiento en las Escrituras, permíteme estudiar tu palabra para poder entender lo que está bien y lo que está mal y poder hacer lo que es correcto delante de tus ojos. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Desato bendición sobre tu vida, desato bendición sobre tu casa. Tú que escuchas este mensaje, sé que Dios va a abrir tus ojos
y te va a mostrar su verdad. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Un abrazo fuerte. Te saluda mi esposa, la pastora Belkis, mis hijos Ángel, Jimena, Evangeli. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.